Si alguien juega sucio contigo y tú sigues actuando como si el mundo fuera justo, no estás siendo mejor persona. Estás perdiendo. Y lo peor de todo, sin darte cuenta. Porque el problema no es que existan personas desleales. Eso siempre ha sido así. El problema es que tú sigues reaccionando como si todos jugaran limpio. Y en ese momento ya estás en desventaja. Te provocan, reaccionas. Te ignoran, insistes, te faltan al respeto, lo justificas. Y poco a poco te conviertes en alguien fácil de manejar. No porque seas débil, sino porque eres predecible. Y lo predecible siempre se controla. Este vídeo no es para hacerte sentir bien, es para que dejes de perder. Porque si no entiendes cómo funciona el juego, vas a seguir siendo la pieza que otros mueven. Quédate hasta el final, porque estos 10 trucos no son cómodos, pero pueden cambiar completamente la forma en la que te relacionas con el mundo. El primer error que comete la mayoría es reaccionar. Siempre. A todo. A una provocación. A un comentario. A una falta de respeto. Y parece lógico, porque sientes que tienes que defenderte. Pero en realidad, estás cayendo exactamente en lo que el otro quiere. Porque quien provoca no busca razón. Busca reacción. Busca que pierdas el control. Que te alteres. Que te expliques. Que te expongas. Porque en el momento en el que reaccionas, entregas el control de la situación. El débil reacciona. El fuerte decide cuándo actuar. Y muchas veces decide no hacerlo. No reaccionar no es quedarte callado por miedo. Es elegir no jugar en un tablero que no te favorece. Porque cuando no reaccionas, ocurre algo muy interesante. El otro duda. Duda de su impacto. Duda de si tiene poder sobre ti. Duda de si ha ganado. Y esa duda lo descoloca. Porque quien intenta controlarte necesita una respuesta. Y cuando no la tiene, pierde su ventaja. El silencio bien usado no es vacío, es presión. Y la mayoría no sabe soportarla. El segundo error que comete la mayoría no es reaccionar. Es estar demasiado disponible, siempre, para todos. Respondes rápido, atiendes siempre, estás ahí, incluso cuando no deberías. Y eso parece algo positivo, pero no lo es. Porque cuando alguien sabe que siempre puede acceder a ti, deja de valorarte, empieza a usarte. Esto es una regla básica que casi nadie entiende. Las personas no respetan lo que tienen asegurado, respetan lo que pueden perder. Cada vez que toleras faltas de respeto, cada vez que aceptas comportamientos que no te gustan, cada vez que no marcas límites, estás enviando un mensaje muy claro. Puedes hacer esto y no pasará nada. Y cuando no pasa nada, se repite, siempre. Por eso este truco es simple, pero incómodo. No discutas, no expliques, no reclames, reduce el acceso. Menos respuestas, menos presencia, menos disponibilidad, y observa. Porque cuando alguien pierde acceso a algo que daba por hecho, entra en conflicto. Primero se desconcierta, luego se inquieta. Después intenta recuperar el control. Y ahí es donde cambia la dinámica. Porque el poder no lo tiene quien insiste, lo tiene quien puede retirarse. El tercer error que te hace débil es explicarte demasiado. Explicas por qué cambiaste, explicas por qué te alejaste, explicas por qué ya no actúas igual. Y crees que eso te ayuda, pero en realidad te expone. Cada explicación es una grieta, porque cuando explicas, entregas información, revelas cómo piensas, qué te afecta, dónde dudas, y esa información siempre se puede usar en tu contra, porque quien quiere entenderte no necesita tantas explicaciones, pero quien quiere controlarte, sí. Por eso tienes que entender esto. No todo tiene que ser explicado. Tu vida no es un debate. No tienes que justificar cada decisión.
No tienes que pedir permiso para cambiar. No tienes que convencer a nadie. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te pasa? Muchas veces no está buscando entenderte. Está intentando recuperar control. Y tú no estás obligado a dárselo. ¿Qué pasa cuando no explicas? Se incomodan, insisten, empiezan a suponer. Perfecto. Mientras ellos intentan entender, tú avanzas, porque la claridad beneficia al que manipula, la confusión al que controla. Y cuando alguien no puede leerte, no puede manejarte. El cuarto error que comete la mayoría no es equivocarse, es actuar con prisa, responder al instante, decidir bajo presión, moverse cuando el otro lo exige, y ahí es donde pierdes, porque cuando te apresuran, no piensas, reaccionas, y reaccionar es ceder ventaja. Tienes que entender esto. La urgencia casi nunca es real, es una herramienta. Cuando alguien te dice, respóndeme ya, decide ahora, no hay tiempo. Lo que realmente está haciendo es evitar que pienses, porque si piensas, ves la jugada. Y cuando ves la jugada, dejas de ser manipulable. Por eso el control del tiempo es poder. No necesitas confrontar, no necesitas discutir, no necesitas justificarte. Solo necesitas hacer algo que la mayoría no hace, esperar. Retrasa la respuesta, retrasa la decisión, retrasa el movimiento y observa. Porque cuando tú te detienes, el otro se expone. Primero se impacienta, luego se contradice, después comete errores. Porque quien juega sucio no soporta el silencio, no soporta la espera, necesita movimiento constante, y cuando no lo obtiene, pierde el control. El que corre se equivoca, el que espera, ve. El siguiente error que te debilita es mostrarlo todo, lo que sabes, lo que piensas, lo que planeas, de lo que eres capaz, y parece algo lógico, porque crees que así te respetarán, pero ocurre lo contrario. Te vuelves predecible, y lo predecible se neutraliza. No necesitas demostrar constantemente lo que vales. Cada vez que enseñas todas tus cartas, le estás enseñando al otro cómo jugar contra ti. Porque cuando alguien entiende tus patrones, puede anticiparte. Y cuando puede anticiparte, puede controlarte. Por eso el poder real no se exhibe, se reserva. Habla menos de lo que haces, muestra menos de lo que sabes, explica menos de lo que planeas y deja que tus acciones hablen cuando sea necesario. Porque hay algo que tienes que entender. Las personas no temen lo que conocen, temen lo que no pueden medir. Cuando no saben de qué eres capaz, sobreestiman tu fuerza. Y eso es ventaja, porque mientras ellos calculan, tú avanzas, en silencio, sin aviso, sin necesidad de demostrar nada. El misterio no te oculta, te protege. El sexto error que te debilita es querer agradar, ser aceptado, ser validado, caer bien. Y parece algo inofensivo, pero no lo es, porque en el momento en el que necesitas aprobación, pierdes control. Empiezas a suavizar lo que dices, empiezas a ceder en lo que piensas, empiezas a actuar en función de cómo te van a percibir, y ahí dejas de decidir por ti, empiezas a decidir para otros. Tienes que entender esto. Quien necesita aprobación es fácil de manipular, porque siempre hay algo que perder, una opinión, una relación, una imagen, y cuando hay algo que perder, hay una palanca. Por eso el respeto es más importante que la aprobación, porque la aprobación cambia, hoy te aceptan, mañana no, pero el respeto se mantiene, y el respeto no se consigue agradando, se consigue siendo firme, marcando límites, tomando decisiones incómodas, actuando sin necesidad de validación. Cuando dejas de buscar agradar, ocurre algo claro. Algunos se alejan, otros se incomodan, y unos pocos empiezan a respetarte,
porque el ser humano respeta lo que no puede controlar, y cuando no dependes de su aprobación, pierden esa capacidad. El sexto error que te debilita es querer agradar, ser aceptado, ser validado, caer bien, y parece algo inofensivo, pero no lo es, porque en el momento en el que necesitas aprobación, pierdes control. Empiezas a suavizar lo que dices, empiezas a ceder en lo que piensas, empiezas a actuar en función de cómo te van a percibir, y ahí dejas de decidir por ti, empiezas a decidir para otros. Tienes que entender esto. Quien necesita aprobación es fácil de manipular, porque siempre hay algo que perder, una opinión, una relación, una imagen, y cuando hay algo que perder, hay una palanca. Por eso el respeto es más importante que la aprobación, porque la aprobación cambia. Hoy te aceptan, mañana no, pero el respeto se mantiene, y el respeto no se consigue agradando, se consigue siendo firme, marcando límites, tomando decisiones incómodas, actuando sin necesidad de validación. Cuando dejas de buscar agradar, ocurre algo claro. Algunos se alejan, otros se incomodan, y unos pocos empiezan a respetarte, porque el ser humano respeta lo que no puede controlar, y cuando no dependes de su aprobación, pierden esa capacidad. El siguiente error que te hace predecible es actuar siempre igual, responder igual, reaccionar igual, estar siempre disponible de la misma forma. Y eso crea un patrón que otros aprenden. Saben cuándo vas a contestar, saben cómo vas a reaccionar, saben qué esperar de ti. Y cuando alguien sabe eso, puede jugar contigo, porque ya conoce las reglas. Por eso tienes que hacer algo que incomoda, pero funciona, romper el patrón. No siempre respondas, no siempre estés disponible, no siempre actúes igual. Cambia el ritmo, a veces rápido, a veces lento, a veces presente, a veces distante, no por impulso, por decisión, porque la imprevisibilidad controlada genera respeto. Cuando alguien no puede anticiparte, se vuelve cauteloso, empieza a pensar más, empieza a dudar, empieza a medir, y en ese momento pierde la iniciativa, porque la iniciativa la tiene quien marca el ritmo, y si tú cambias el ritmo, tú controlas la dinámica. No se trata de ser caótico, se trata de no ser predecible, porque quien no puede leerte, no puede dominarte. Uno de los errores más silenciosos, pero más destructivos, es tomarte todo de forma personal. Creer que lo que otros hacen, lo hacen por ti, que si te ignoran, es por ti, que si te atacan, es por ti, que si actúan mal, es por ti, y no lo es. La mayoría de las personas actúa desde sus propios conflictos, desde su inseguridad, desde su frustración, desde su incapacidad. Pero tú lo interpretas como un ataque directo, y al hacerlo, reaccionas, te afecta, te desgasta, te distrae, y vuelves a perder el control. Tienes que entender esto. Cuando todo te afecta, todo te controla, porque cualquier persona, cualquier comentario, cualquier gesto, puede alterar tu estado, y eso te hace vulnerable, no porque seas débil, sino porque estás demasiado expuesto. Por eso tienes que cambiar la perspectiva. No todo es sobre ti. De hecho, casi nada lo es. Cuando alguien actúa mal, habla más de él que de ti. Y si entiendes eso, dejas de reaccionar, dejas de engancharte, dejas de gastar energía en cosas que no importan y recuperas algo clave, tu estabilidad. Porque cuando nada externo te descoloca, nadie puede jugar contigo. Otro error que comete la mayoría es querer ganar todo. Todas las discusiones, todas las situaciones, todos los conflictos. Y eso es una trampa, porque no todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu atención. Y cuando intentas estar en todo, te desgastas, te distraes,
pierdes foco, pierdes claridad y al final pierdes más de lo que ganas. Tienes que entender esto. El poder no está en ganar todas las batallas, está en elegir cuáles pelear, porque cada conflicto tiene un coste, mental, emocional, energético, y si eliges mal, pagas ese coste sin obtener nada. Por eso las personas realmente fuertes no reaccionan a todo, observan, evalúan y deciden. A veces actúan, a veces ignoran, a veces se retiran, pero siempre eligen. Y eso marca la diferencia, porque quien reacciona a todo vive a la defensiva, pero quien elige vive con control. No necesitas demostrar nada constantemente, no necesitas responder a todo, no necesitas entrar en cada juego. A veces, la jugada más inteligente es no jugar. El mayor error que comete la mayoría no es perder, es justificarse, decirse que no pasa nada, que ya cambiarán las cosas, que no fue tan grave, y esa mentira es cómoda, pero te mantiene igual, porque cada vez que te justificas, evitas corregirte. Cada vez que te perdonas sin exigencia, repites el error. Tienes que entender esto. Si siempre te explicas, nunca cambias. Si siempre te perdonas, nunca mejoras. No tener piedad contigo mismo no es castigarte, es exigirte, es decirte la verdad. Aunque incomode, es reconocer que toleraste lo que no debías, que reaccionaste cuando no debías, que cediste cuando no debías, y decidir no repetirlo, porque el problema no es equivocarse, el problema es normalizarlo. El mundo no respeta a quien no se respeta, y el respeto empieza por dentro, por cómo te corriges, por cómo te exiges, por cómo decides actuar la próxima vez. Cuando dejas de mentirte, empiezas a cambiar, y cuando cambias eso, cambia todo. Hay dos cosas que terminan de definirlo todo: saber cuándo retirarte y decidir de una vez. Primero, la retirada. No todo se pelea, no todo se discute, no todo se arregla. A veces, la jugada más inteligente es salir, sin ruido, sin drama, sin explicaciones, porque hay entornos que no mejoran, personas que no cambian, dinámicas que no se corrigen, y quedarte ahí solo te desgasta. Retirarte no es perder, es dejar de invertir donde no hay retorno, es proteger tu energía, tu tiempo, tu enfoque, y eso también es poder. Segundo, la decisión, porque puedes entender todo esto y no hacer nada, puedes verlo claro ahora y mañana volver a lo mismo, porque el conocimiento no cambia nada, lo que cambia todo es lo que haces después, y eso depende de una cosa: decidir. Decidir que no vas a reaccionar igual, decidir que no vas a permitir lo mismo, decidir que no vas a seguir siendo predecible. No es una gran decisión, es una decisión diaria, pequeña, repetida, pero constante, y eso es lo que separa a la mayoría de los que realmente cambian. Si alguien juega sucio contigo, no necesitas volverte como él, necesitas volverte más consciente, más firme, más difícil de manejar, porque al final, el poder no está en controlar a otros, está en no volver a perderte a ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque algo ya no encaja. Así que ahora hazlo simple. Escribe en comentarios: ya no soy fácil de manipular, y observa quién entiende esto y quién sigue jugando sin saberlo.